Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con un emotivo acto protocolario, esta semana fue inaugurado en Riohacha el Centro Regional de Atención a Víctimas de La Guajira. Este centro cuenta con instalaciones amplias para la atención a víctimas y en promedio serán atendidas diariamente 300 personas. La Unidad para las Víctimas inauguró en Riohacha el Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en ese departamento. Estamos hablando de 80.642 víctimas en el departamento que se van a ver beneficiadas especialmente aquí en Riohacha. Aproximadamente 300 personas serán atendidas diariamente en este punto para seguir mejorando la calidad del servicio. Se le va a dar una mejor atención a las víctimas del conflicto armado. Ya no van a tener más que trasnochar y hacer largas colas para ser atendidas. Con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro Regional de Atención en Riohacha, se espera seguir brindando todas las garantías a las víctimas del conflicto. El pasado jueves se conmemoraron 20 años de la masacre ocurrida el 28 de febrero de 1999 en Barrancabermeja. La jornada estuvo acompañada de actividades grupales y religiosas, donde las familias pidieron que no se olviden a sus seres queridos. La tranquilidad de los habitantes de Barrancabermeja se vio interrumpida el 28 de febrero de 1999, cuando un grupo de paramilitares de las autodefensas de Santander y el sur de Cesar, comandadas por Mario Jaime Mejía, alias El Panadero, incursionó en la población, dejando un doloroso recorrido de muerte y zozobra a su paso. Eran aproximadamente entre 5 y 5 y media y vinieron dos jóvenes a decirme de que a Miguel se lo habían llevado. Miramos hacia donde venían los ruidos de los tiros y nos dimos cuenta que dos camionetas pararon en ese momento. La verdad, mi esposo y yo no pudimos correr, no pudimos entrar. En el momento en que él mira, el que estaba al frente de él empieza a dispararle. La incursión armada cobró la vida de 8 personas y dejó desaparecidas a otras 2. Nada, no sé nada de él. Estuve en varias audiencias con El Panadero. Yo siempre ando con la esperanza de que como no le he dado cristiana sepultura, para mí sé que él está vivo. 20 años después, las familias de las víctimas continúan en una lucha constante para superar este doloroso episodio. Yo digo que sobre todo en las conmemoraciones tratar de como tener ese apoyo para que no se pierda la historia, para que no se repita, porque hay que construir memoria, hay que contar lo que pasó para que estos hechos no se vuelvan a repetir. En la localidad de Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá se realizó la toma de declaración de las personas afectadas por el atentado ocurrido en la Escuela de Cadetes General Santander. La Unidad para las Víctimas hizo presencia con el equipo psicosocial, la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, la Dirección de Registro y la Dirección Territorial Central. Esta semana la Unidad para las Víctimas, por intermedio de la Dirección Territorial Central, acompaña la toma de declaraciones a las víctimas de los lamentables hechos ocurridos el 17 de enero del 2019 en la Escuela General Santander. Esta jornada se llevó a cabo en la localidad de Antonio Nariño. En la misma participaron entidades del orden nacional y distrital, tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Alta Consejería para las Víctimas y la Unidad para las Víctimas. 475 familias cafeteras víctimas del conflicto armado en Antioquia reciben beneficios con recursos de la Unidad para las Víctimas, la Federación de Cafeteros, Confenalco, administraciones municipales, para la implementación de proyectos productivos para mejorar sus entornos. Con una inversión cercana a los 3.800 millones de pesos, se adelantan 2 proyectos de cofinanciación que benefician a 475 familias de Urrao, Caicedo, Betulia, La Unión, Sopetrán e Ituango. Y es que las víctimas sean más equitativos, lo que le está apuntando hoy en el gobierno del presidente Iván Duque, que las familias y las víctimas sean emprendedoras, sean dueños de su propio proyecto, y eso los va a apalancar, que son víctimas reparando víctimas, porque esto es lo que le estamos apuntando en esta nueva era. Adicionalmente, las familias reciben un acompañamiento con talleres psicosociales en encuentros grupales de 7 sesiones para que puedan cerrar heridas a partir de la recuperación emocional, con los profesionales que los orientan.
nos enseñan a manejar el conflicto. Ya nosotros no nos sentimos como víctimas, sino que somos, le dimos un nombre de héroes, que sobrevivimos a todos estos problemas. Herramientas, insumos, información técnica y acompañamiento psicosocial a familias cafeteras hacen parte de las ayudas que reciben esta población en Antioquia. En la más reciente actualización de los registros de la Unidad para las Víctimas fueron incluidas cerca de 300.000 personas al registro único de víctimas. Muchos de ellos no habían sido incluidos por problemas en la documentación. La buena gestión de la información en la Unidad para las Víctimas permitió completar la inscripción de más de 300.000 registros y con ello una buena orientación de los beneficios a más víctimas. Más de 1 millón de registros venían con datos incompletos, ¿cierto? Venían con datos que no nos permitían tramitar. Eso se ha reducido, como te digo, en una tercera parte, a una tercera parte que hoy todavía seguimos gestionando, que la búsqueda ya no es a través de la registraduría porque hoy tenemos conexión en línea con la registraduría. La búsqueda es a partir de otras bases de datos y gestores administrativos. Estoy hablándote, por ejemplo, de la base Unidos, ¿cierto? De bases del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. La directora de registro destacó la buena gestión masiva de datos para garantizar atención de la población vulnerable como las víctimas. Esta semana la empresa colombiana Terpel junto a la Unidad para las Víctimas decidió apoyar los procesos de reparación a las personas afectadas por el conflicto a través de iniciativas de generación de ingresos. Bueno, hicimos una articulación la semana pasada con Terpel, con la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial específicamente, con un programa que tienen ellos Restaurando Sueños. Ahí se va a hacer la vinculación laboral de víctimas en 3 puntos específicos: centros de acopio, tiendas al toque y en centros de servicio, en las bombas de gasolina. 30 personas víctimas del conflicto armado, excombatientes y sociedad civil conforman la comparsa denominada en el Carnaval de Barranquilla La Paz es Pura Alegría, una comparsa que busca enviar un mensaje de reconciliación a todo el país. Música, baile y mucha alegría hacen parte de la comparsa en el Carnaval de Barranquilla La Paz es Pura Alegría, un espacio de unión y reconciliación que busca sanar las heridas del pasado y ponerle un toque de prosperidad y gozo a las vidas de estas personas. Estamos participando en la comparsa de la reintegración en Barranquilla, el Carnaval La Paz es Pura Alegría, donde vengo participando hace 5 años en compañía de mis 2 hijas. La comparsa surge de un trabajo liderado por la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Gobierno, la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN y la Unidad para las Víctimas. Venimos compartiendo víctimas, población civil y reintegrados para enseñarle a Colombia que a través de la reconciliación y la reintegración se está viviendo en Barranquilla la alegría de la paz a través del carnaval. De esta forma, el Carnaval de Barranquilla se convierte en un espacio que permite mostrar ante el mundo la reconciliación y la paz a través del baile y el arte. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con el recuento de toda la actividad de la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter con el @UnidadVíctimas. Hasta pronto.